Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Mi nombre es Jefferson y hoy presentaré el tema de la cohesión, conectores, etc. Muchas palabras en los textos se suelen repetir y reiterar para entender o que sean referidos al mismo título del texto. Pero si tú usas palabras que no tienen nada que ver con el texto y las vas repitiendo cada vez y cada vez, hacen que el lector se canse y no comprenda el texto de manera adecuada. Para esto se formulan muchas cositas interesantes como son el uso de pronombres para evitar la repetición de palabras, como pueden ser mi nombre, o puede ser, por ejemplo, pronombres tónicos, átonos, por ejemplo, pueden ser mi nombre es Jefferson, este, o eso, o ese es mi potencial. O por ejemplo, puedo poner mi nombre es Jefferson y sé correr. Ese es mi potencial. ¿Qué estoy usando ese? Estoy reemplazándolo con un pronombre. Es un pronombre demostrativo. Bien, puedo usar también el ello, lo, las, por ejemplo, también. También puedo usar el yo, el tú, son pronombres también tónicos. Podemos usar entender el uso de relativas, como son el qué, el cuál, dónde, por ejemplo, también tenemos el cuyo. Y lo voy a explicar de manera muy interesante, ¿ok? Por ejemplo, el dónde se usa referencia a lugares, ¿no? A Tacna, la ciudad heroica donde yo vivo, ¿no? O por ejemplo, Tacna, o a ver cómo se puede decir. A ver, Chile, donde la ciudad de Atacama podría hacer referencia a lugares geográficos. Tenemos la palabra también, el cuándo, hemos dicho el cuyo. El cuyo, mucha gente lo usa y el cuyo se basa más que todo en pequeñas simplificaciones de la oración o del texto. Por ejemplo, Jefferson, cuyo nombre, cuya carrera es ingeniería en economía. Listo. Puede ser, por ejemplo. O sea, hay muchos más ejemplos, pero eso es el más común, ¿no? Aparte, tenemos el cuándo. Y el cuándo se hace referencia a un lugar de tiempo. Por ejemplo, ahorita estoy estudiando y es cuando termine de estudiar, o mejor dicho, tenderé mi cama cuando termine de estudiar. O limpiaré mi cuarto cuando termine de estudiar. O sea, hace referencia a eso. El quién hace referencia a yo, por ejemplo. A ver, Jefferson, ¿quién? Es estudiante de la ingeniería en economía, trabaja y también estudia, digamos. ¿Ya? O sea, que hace referencia a la persona, el quién. Y el qué también o sea, es un poco más formal, pero se hace más que todo para cosas inanimadas el qué. No es igual que el quién, ¿no? Que el quién se usa referencia para la persona y el qué referencia a conceptos inanimados. Suele ir acompañada de preposiciones. Las preposiciones son, pues, por ejemplo, el a, el ante, el bajo, cual, cabe, entre, donde, o sea, bastantes más. Y también tenemos el cual, pues el cual se hace referencia ya pues más formal. Por otra parte vamos a hablar de los conectores. Bien, los conectores se formulan para agregar información, para que tenga relación lógica y para que sea diverso el texto, porque un texto tiene que ser diverso, tiene que tener una amplitud bastante de lenguaje. Los aditivos pueden ser el además, en este sentido, también tenemos el asimismo, finalmente también, por añadidura, por lo demás, igualmente, no sé, hay muchos más, pero es eso. Tenemos conectores de énfasis que pues buscan el llamar la atención, por ejemplo, yo digo, ¿no? Soy un estudiante del 2% y tengo un físico de 100. De hecho, antes era flaquito. Puedo decir eso. O más, no, o sea, no se puede decir otra cosa. Yo medía en primera secundaria 1,50 y de hecho ahora mido casi 1,80. O sea, puede ser esas palabras también que combinen, ¿no?
O sea, de hecho es la palabra que tienes que hacerlo de esa forma, o sea, ¿se entiende? ¿Ya? Entonces, también se usa pues el de hecho, el efecto, como dije. El es más, encima, incluso, por si fuera poco y sobre todo. Tenemos los conectores adversativos que pues son el pero, el sin embargo, el por otra parte, no obstante, por el contrario, ¿no? En todo caso, o sea, bastantes más variedades. Aún así, ahora bien, y la reformulación son ya para definir o concluir algo. Por ejemplo, lo que he usado al principio, que es en síntesis, ¿no? En síntesis vamos a hablar de un tema, ¿verdad? Concluyo algo. En suma, en saber, en definitiva, en otras palabras, es decir, con eso defino. Muchas gracias.